7 está implementado ya de manera en el diario oficial, etcétera, el programa de interrupción legal del embarazo, ILEP, entre sus siglas. Y vean ustedes el número de usuarias que ha tenido este programa durante los diferentes años en que ha prestado servicio, desde 2007 hasta el 2021, que se hizo este cuadro. Y ven ustedes 4,000, 13,000 en un total, 240,916 mujeres que han sido beneficiadas con este tipo de acciones. En algunos 20,000, etcétera. Entonces la demanda que ha habido es de manera muy importante. Por trimestres, estos son los que se han realizado, 2020, 2021. Y bueno, pues para que vean ustedes que aún durante la pandemia, pues siguió funcionando el programa y con muy buenos resultados. Este es el comportamiento por mes, cuáles son los meses y son el total de las atenciones que se han brindado durante los años que tiene de existir este programa. Las unidades médicas, aquí están las que han realizado parte de las acciones del programa. Entonces, estas son las unidades que tienen implementado el programa y el número de beneficiarias que han tenido durante la existencia del programa, del mismo. Entonces, como verán ustedes, pues empezó con 7 el programa y ahorita ya son 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14, ya son 20 y tantas unidades en donde se puede acudir a recibir los beneficios del ILE. Por entidades de las pacientes que se han atendido, como les mencionaba la licenciada, no solamente de la Ciudad de México se atienden, sino de diferentes partes de la República. Y bueno, pues definitivamente el mayor volumen pues son los que corresponden a la Ciudad de México y el Estado de México. Los grupos de edad, 11 a 14 tienen un número ya, 15 a 17, 18 a 24 es el grupo que tiene mayor incidencia. Finalmente, aunque en muchos casos el inicio de la vida sexual se hace de manera muy temprana, pues el grueso generalmente cae entre los 18 y 24 años y esto explicaría el porcentaje tan importante que hay en ese grupo. Entonces, ¿dónde debemos, en base a esta gráfica, orientar nuestras baterías? Pues en estos dos grupos. Entre los dos son cerca del 69% del total de los casos. Aquí tal vez porque no existe un conocimiento pleno sobre la sexualidad responsable. Aquí vienen las características, otras características, por ejemplo, el nivel de preparación que tienen las mujeres que se sometieron a este programa. Y vemos, por ejemplo, que el 43%, nosotros pensaríamos, bueno, generalmente tal vez las que se embarazan sin desearlo son mujeres que no tienen preparación y no. Vemos que, por ejemplo, 43% tienen preparatoria, 18% educación superior, otras ya están en la secundaria, primaria, y ven ustedes cómo la cantidad de mujeres analfabetas, etcétera, pues son muy pocos. Entonces, se pensaría que mientras menos preparación, el riesgo de tener un embarazo no deseado es mayor, pero no, es al revés. Probablemente estas personas conviven más y tienen momentos de convivencia social más importantes y por lo tanto en algunos de esos tal vez exista un embarazo no deseado. ¿Quiénes son por estado civil? 54% solteras, 12% casadas, 29% libres, viudas y no especificado el 1%, divorciadas 3, separadas. Ocupación,
Los diferentes, las primeras son hogar, estudiantes, 25% de las mujeres que se sometieron son estudiantes o eran estudiantes. ¿Cómo se hacen? Las tres técnicas que existen es medicamento, aspiración o legrado. Generalmente, dependiendo de las semanas de gestación, se puede utilizar el medicamento, que es el que se ha utilizado en una mayor proporción, la aspiración, y en los casos muy específicos solamente se realiza el legrado uterino. Los tres métodos que se realizan. Semanas de gestación, acuérdense lo que dijo la licenciada, hasta la semana 12. Entonces, mientras más oportuno sea la asistencia, mejores posibilidades hay de que se atiendan de manera adecuada y rápida. Estas son las semanas. Entonces, como verán ustedes, pues es un programa que ya tiene 15 años y está funcionando bien. En la Ciudad de México existe desde entonces y hay otros estados en donde también funciona. Afortunadamente esto, como les repito, ha disminuido la mortalidad en las mujeres como consecuencia de la atención de un aborto o realización de un legrado de manera clandestina y en condiciones no adecuadas. ¿Cómo ven? ¿Algún comentario? Sí, Miguel Ángel. Estaba con respecto a lo de las clínicas, estaba viendo ahorita la página igual de la Secretaría de Salud, que me imagino que se debe bueno, de hecho dice el artículo que es en esa parte de la pandemia, que algunos como centros justamente donde se hacía eso, pues no están ahorita disponibles porque se movieron como Así es. hospitales COVID, pero si no ahorita se les comparto a mis compañeros, tengo como la tabla que está actualizada de cuáles son como los centros de salud en donde está todo eso. Y bueno, también creo que también algo interesante es que no en todas las alcaldías, ojalá fuera, y no solamente en la Ciudad de México, ¿no? Sino en todo el país, o y en todo el mundo, pero bueno, también estaba viendo que pues de las alcaldías no son las 16, solamente es Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coajimalpa, la Gustavo Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. Entonces, bueno, no puedo como juzgar, ¿verdad? Pero a simple vista por lo que veo, para empezar, como zona geográfica, todas estas alcaldías, si no me falla mi geografía, están alrededor justamente de la Ciudad de México y también es donde más concentración de personas hay, por ejemplo, como lo es Eso es. Iztapalapa, Tláhuac, Azcapotzalco, porque yo, por ejemplo, aquí a simple vista no veo Benito Juárez o Coyoacán, que es donde yo vivo, y que, bueno, Benito Juárez igual me queda cerca, son dos alcaldías igual que bueno, de por sí esta ciudad está como hay mucha sobrepoblación, pero sí se me hace muy interesante todo esto, ¿no? De que la importancia y de que justamente en donde se está atendiendo, para empezar, geográficamente están alrededor o en las periferias, tanto del Estado de México como Ciudad de México, y pues que es justamente las demarcaciones o alcaldías donde más personas hay, ¿no? Donde hay más como, pues sí, literal, una población más grande. Sí, si te acuerdas cuando veíamos lo de epidemiología, precisamente para eso nos sirve, ¿no? Sí, Para exacto. detectar prioridades. Si yo tengo el conocimiento sobre dónde está el problema más agudizado y a qué población le pega más, pues si yo no tengo el recurso suficiente para establecerlo en todos lados, pues voy a decidir de manera prioritaria, voy a establecer prioridades, dónde está pegando más, dónde es el mayor número de casos, cuáles son los que tienen mayor trascendencia en cuanto a muerte. Tengo dinero, pero no tengo suficiente para ponerlo en muchos lados. Y cómo voy a impactar en salud, pues yo decido ponerlo en los lugares donde me está pegando más fuerte el problema. Ojalá, como tú dices, en un futuro, pues todas las delegaciones tuvieran este programa y se beneficiaran las mujeres que viven en toda la Ciudad de México. Sí, muy bien, excelente comentario. Gracias. ¿Alguien más?
Antonio, Sí, bueno, ahorita que presentó las tablas, cuando presentó las tablas de igual como, bueno, las clínicas también atienden otros estados, pues también respecto, bueno, también relacionado a lo que dijo mi compañero, también observé que pues los estados que están más cerca de la Ciudad de México, como es Puebla, Estado de México, Tlaxcala, que son estados que quedan relativamente cerca de la Ciudad de México, pues son los estados que han reportado, o son de los estados en los que han reportado mayor número de personas atendidas, y pues obviamente los estados que quedan más retirados pues tienen un menor número de personas que acuden a este tipo de clínicas. y muchas veces por la cercanía, ¿no? Acuérdense que la Ciudad de México y el Estado de México, en un gran porcentaje en esto de la llamada zona área conurbana, pues definitivamente ya se mezcla, ¿no? Y es lo mismo. Y entonces por cercanía, pues acuden a la Ciudad de México. Ujú. Muy bien. Pues como verán ustedes, pues hay muchos ejemplos de que la salud pública está funcionando. Deberían ser más, definitivamente, como lo mencionan ustedes. Bueno, pero al final tenemos por ahí ya algunas alternativas. En algunos estados está en proceso de, ¿cómo se llama? Este, de legalizarse. Acuérdense que hay lugares, por ejemplo, donde las situaciones de tipo religioso son muy fuertes y pues esto ha impedido que definitivamente en muchos estados pues se legalice el aborto, porque al final es cuestión de enfoque también, pues mencionan ellos que es una vida, etcétera, etcétera. Ustedes ya lo han escuchado por diferentes medios. Entonces, pues sí, tiene diferentes puntos de vista. Analícenlo ustedes y bueno, pues si pueden orientar a alguien que ustedes consideren que se beneficie con este tipo de programas, entre sus pacientes, entre sus familiares, etcétera, etcétera. A veces uno no está exento de que sucedan cosas. Bueno, pues saber que existe esta herramienta, esta situación como una alternativa de solución y bueno, pues, si es necesario acudir a ello. Muy bien, vamos a hacer un repaso. Voy a compartirles pantalla. Vamos a hacer un repaso de esto de las medidas de frecuencia, medidas de asociación y diseños epidemiológicos. Como revisamos anteriormente en las clases que tuvimos, vemos que la epidemiología nos da el panorama de qué está incidiendo para que se presenten las enfermedades en ciertas poblaciones, en ciertos lugares y en cierto tiempo. Entonces, para nosotros tener el conocimiento sobre qué está pasando, necesitamos manejar variables que son características de la población. Y esas variables, como lo vimos, pues pueden ser la edad, el sexo, la raza, la ocupación, si es rural o urbana, el tiempo en que se da, si son brotes, suceden de vez en cuando, qué los caracteriza y de qué, y la mortalidad. Todo eso lo tenemos que conocer. Para eso nosotros utilizamos las medidas de frecuencia, ¿sí? Entonces, si esto lo conocemos en base a las medidas de frecuencia, ¿cuáles son las medidas de frecuencia? Las medidas de estadísticas son la razón, la proporción y las tasas. ¿Y qué podemos medir? Medir enfermedades, morbilidad, defunciones, mortalidad o nacimientos. Medidas estadísticas de frecuencia, razón, proporción y tasas. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de veces que se presenta un suceso. ¿Y para qué se mide?
Pues medimos para conocer la distribución de la enfermedad en tiempo, lugar y persona, lo que habíamos dicho. Identificar grupos de alto riesgo y factores causales de las enfermedades. ¿A quién está afectando más? Mujeres, hombres, niños, jóvenes, adultos mayores. Inferir sobre el pronóstico y progresión de las enfermedades. Si lo que yo estoy viendo en esta parte de la población, en esta muestra que tomé para hacer mi estudio, puedo generalizarlo a toda la población, quiere decir que yo estoy haciendo una inferencia, ¿sí? Desarrollar programas de prevención es lo que comentábamos hace rato. Si yo sé dónde me está causando el problema mayores impactos, ahí voy a actuar de primera instancia. Y también para evaluar el éxito o fracaso. Acuérdense que yo les decía, la epidemiología descriptiva me va a decir qué sucede, describiéndolo, caracterizándolo, pero también me va a servir para analizar relaciones entre causas y efectos, que es la epidemiología analítica, pero también me sirve para evaluar el éxito o fracaso de los programas, que es la epidemiología de impacto. Entonces, razón es usada para comparar o relacionar dos variables, expresión de la relación entre dos cantidades. Estas cantidades pueden estar relacionadas o ser totalmente independientes, y el numerador no está incluido en el denominador. Esto es importante, ¿sí? Luis Ángel, ¿nos puedes leer el ejemplo? Sí, profesor. Entre los estudiantes de la Facultad de Odontología ocurrió una epidemia de intoxicación alimentaria. 32% de los infectados fueron de cuarto curso y el 16% fueron de tercer curso. ¿Cuál es la razón de intoxicación alimentaria entre estos dos cursos? ¿Qué dice ahí? Bueno, como numerador está el 32, que es de los afectados de cuarto curso, y abajo está el 16, que es de los que fueron del tercer curso. Entonces da una razón de 2-1. Esto quiere decir que de cada 2 estudiantes de cuarto curso se enfermó uno de tercer curso. Entonces, ¿cómo se logra obtener la razón? Dividir la característica de un grupo, en este caso es cuarto curso, y otro grupo, tercer curso, y con una simple división encontramos que de cada 2 estudiantes de cuarto curso se enfermó solamente uno del tercer curso. Esa es la razón. Y es lo que veíamos en otro ejemplo. ¿Cuántas mujeres y hombres hay en el grupo? Por cada un hombre hay 2 mujeres. Proporción se define como una razón en la que el numerador está incluido en el denominador. Se expresa como X por 10 a la N, es un número variable, generalmente en proporciones es el 100, porcentaje, y el resultado se ve en porcentaje. Alison, ¿nos puedes leer el ejemplo? Sí, en una universidad se encuentran matriculados 4.000 estudiantes y varones y 2.000 mujeres. Calcule la proporción de estudiantes varones y mujeres. Varones 4.000 entre 600 por 100. Y bueno, menos 6, es el 66.7%. Y las mujeres es el 2.000 entre 6.000 por 100, es el 33.3%. ¿Qué diferencia encuentras esta que es la proporción y la razón en cuanto a la fórmula? Que en varones es como la mitad, bueno, el doble de mujeres, y las mujeres es la mitad de los varones. Que aquí en
denominador está el total, ¿no? 4,000 más 2,000, 6,000. Y en la razón no, son datos completamente diferentes. Y aquí es el grupo que quiero saber la proporción entre el total de los estudiantes, ya sean varones o mujeres. Entonces, varones 4,000 entre 6,000, 66.7%, mujeres 2,000 entre el total de los estudiantes, 33%. Ujú. Esa es una proporción. Ejemplo. Daniel. ¿No está Daniel? Daniel Balbuena. Ana Gabriela. Ella sí ya está, ya la vi. Sí, aquí estoy, doctor. A ver, ¿nos puedes leer el ejemplo? Sí, ejemplo 3030. Durante 9 meses de vigilancia epidemiológica del síndrome de mialgia eosinofilia, SME, el Centro de Control de Enfermedades recibió notificaciones de 1,068 casos, de los cuales 893 eran mujeres y 175 hombres. Calculemos la razón de género. 5.1, de cada 5 mujeres con SME se notificó un hombre con SME. Calculemos la proporción de casos de SME en mujeres. El 83.6% de los afectados fueron mujeres, y calculamos la proporción de casos de SME en hombres. El 16.4% de los afectados fueron hombres. ¿Cuáles serían las fórmulas? Para la razón de género, ¿cómo sacaron ese 5.1? Fernanda. Se hizo una división, ¿no? De las mujeres y los hombres. En ¿Cómo la que? razón. ¿Numerador cuánto? El 893. Y el denominador el 175. Y da 5.1. Ujú. ¿Y la proporción? También una división, pero en ese como Numerador. denominador. Bueno, el numerador en el de mujeres se puso pues las mujeres, ¿no? Que son 893. Y en el denominador se puso el total, que son 1,068. Y después se multiplicó por sí. 893. ¿Y el denominador cuál es? El total, 1,068. Ajá. Y dio el 83.6. ¿Y en hombres? Lo mismo, pero el numerador es 175. Muy bien. Excelente. ¿Quién fue mi tocaya, Fernanda? Sí, Castillo. Castillo. Muy bien. Tasas. La definición mide la probabilidad de ocurrencia de algún evento, o sea, el riesgo de que suceda algo. Se expresa la división por 10 a la n. Aquí la n pueden ser 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000. ¿De qué depende? Muchas veces de que queramos que aparezcan números enteros. Y bueno, por eso a veces multiplicamos teniendo como base el 10, pero pueden ser 100,000, 10,000, 100,000, como lo menciona ahí. Se debe especificar el tiempo, lugar y población para cada tipo de tasa. Tiempo, lugar y persona. Olvera, Zamudio, Lía. Se le fue el internet, doctor. ¿Dónde? Se le fue el internet. Se le fue el internet. Se le mandaron sus compañías de internet.
Edna Itzel. Sí, doctor, ¿leo el ejemplo? Sí, por favor. 500 personas asistieron a un picnic de X compañía y 50 se enfermaron con una enfermedad entérica aguda. Hubo 32 casos de varones enfermos y 18 casos de mujeres. Calcule la proporción de personas enfermas, la proporción de casos de hombres y la proporción de casos de mujeres. Luego. Calcular la tasa de enfermos es el 10%, la proporción de casos el 64% de varones y de mujeres el 36%. De 10 casos, 500 que asistieron por 100, entonces los 32 casos de varones por 100, entre 50 personas que se enfermaron, y en el caso de las mujeres 18 casos por 100 entre las 50 personas que enfermaron. Esto estamos dividiendo entre la población total de la que queremos encontrar la tasa. Aquí la proporción de casos en varones son varones entre el total de personas que enfermaron. 32 entre los 50 que se enfermaron. En mujeres es 18 entre las 50 que enfermaron. Recuerden que proporción generalmente se maneja porcentaje. Y aquí pues los grupos de tasas más importantes que los que habíamos visto. Tasas de morbilidad, o sea, para enfermedad, que son las de prevalencia, incidencia acumulada, incidencia, ataque primario y secundario. En tasas de mortalidad está la tasa bruta, es decir, de todas las enfermedades. Tasa de letalidad es de los que enferman, cuántos se mueren por ese padecimiento. Mortalidad específica por causa, cada una de las enfermedades, cómo pesa en la mortalidad. Y por grupos, o sea, puede ser en mujeres embarazadas hasta 40 días después del nacimiento, en niños y la tasa de mortalidad. Tasa de natalidad, igual tasa de natalidad bruta, tasa de fecundidad, cuántos niños tiene por mujer, y fecundidad por edad, de acuerdo a los grupos de edad, cuántos niños tiene cada mujer en ese grupo en específico. Prevalencia. Mide la frecuencia con que ocurre una enfermedad en cierto momento, periodo o tiempo. Número de casos activos, nuevos y antiguos que se encuentran en ese momento entre el total de la población en ese mismo momento. La prevalencia puede ser en un momento o en un periodo, que es lo que se llama también prevalencia acumulada, de enero a diciembre de 2021, del 1 al 30 de abril, etc. Cuando el periodo de este denominador, la población que se toma en cuenta es la población existente a la mitad de dicho periodo. Ejemplo. Jessica. Sí. En un estudio, bueno, le ayuda a leer, ¿verdad? Sí. Ok. En un estudio de 300 habitantes de la ciudad de León, se encontró que en 180 de estos tenían signos y síntomas de trastornos en la, no sé qué es, ATM. Atención. Síntomas de trastornos en la atención. Ah, bueno. Ajá. ¿Cuál es la prevalencia de los trastornos en la atención en esta población? Y pues está la fórmula, que es 180 entre 300 por 100 y da 0.6 o el 60%. Y quiere decir que 6 de cada 10 examinados tienen trastornos de la atención. O sea que el riesgo de que existe esta enfermedad es de 6 por cada 10 personas en la población de León. Factores que influyen en la tasa de prevalencia. ¿Qué hace que la prevalencia aumente?
enfermedades crónicas, o sea, con una duración mayor, que los pacientes duren mucho tiempo, muchos años, que esto de la esperanza de vida que es mayor, con el padecimiento, pues definitivamente va a incrementar la prevalencia, que sean casos nuevos, mientras más casos nuevos haya, más prevalencia tendremos. Inmigración, en que lleguen casos enfermos al país o a la localidad, o que tengamos mayores posibilidades de diagnosticar y controlar la enfermedad, y por lo tanto los pacientes tendrán más años de vida durante el transcurso de su enfermedad. Eso hace que la tasa de prevalencia se incremente. ¿Qué disminuye la prevalencia? Será enfermedades agudas. Esas se presentan, les damos su tratamiento y se cura. Enfermedades graves que tal vez no se curaron, pero el paciente falleció. Es decir, aquellas enfermedades que tienen una alta tasa de letalidad, que hay pocos casos, nuevos. Llegan personas sanas, se van casos y aumentos de la tasa de curación. Berenice, ¿puedes leer el ejemplo? ¿Berenice no está? Valeria. ¿Cuál Valeria, profe? Valeria. ¿Tú cuál Valeria eres? ¿Marín? Valeria, sí. ¿Tú? Sí, profe. favor. Incidencia acumulada. Es una proporción, representa la probabilidad de enfermarse, riesgo, en una población durante un periodo de tiempo. Es una medida de frecuencia con lo que un evento o caso nuevo ocurre en una población. Número de casos en un periodo de tiempo por 10N sobre total de población sana en el mismo periodo de tiempo, población en riesgo. El promedio de la población sana al inicio y al final del periodo de tiempo, o la cantidad de población a mitad del periodo, población en riesgo. Si la población es estática, es población en riesgo. Si la población es dinámica, es población en riesgo también. Sí. Pues para saber la tasa de incidencia, tenemos los casos nuevos. Si es una población en riesgo, si es estática, se toma en cuenta en el mismo periodo que se está haciendo la medición, es puntual. O si es una población dinámica, entonces vamos a hacer una tasa de incidencia acumulada en la población, tomando en cuenta la población a mitad del periodo. Ejemplos. Elizabeth. Sí, doctor. Dice, en un examen a 700 hombres de 60 años se encontró que 75 padecían cierta enfermedad. Al siguiente año, 150 más contrajeron la misma enfermedad. Y bueno, dice ahí, se enferma 24 hombres de cada 100 en un año, o se esperan 24 casos nuevos al siguiente año.
Y bueno, ahí no sé, LA es así lo pronunció, la. ¿Perdón? Bueno, dice LA. No, es IA, incidencia ¿Es acumulada. IA? Ok, perdón. Incidencia acumulada es 150 por 100 entre 700 menos 75, y a esto se le va a restar 150 por 100 entre 625, y igual a esto se le restaría 0.24 por 100 menos 24 por cada 100. Y dice, en 1989 se reportaron 4.595 nuevos casos de SIDA en los Estados Unidos. La población a mediados de año se estimó en unas 248.710.000 personas. Calcule la incidencia acumulada de SIDA. Y dice que la incidencia acumulada es de 4.595 por 1,000 entre los 248.710.000 personas menos 0.018, y dice que se enferman 0.018 personas por cada 1,000 habitantes en un año. Sí, acuérdense, por ejemplo, en la población que se toma es la población estimada a mitad de año, porque es una incidencia acumulada, el número de casos entre la población en un periodo por 1,000. Si nosotros queremos tener números enteros, tendría que multiplicar por 10,000 por 100,000. Por cada 18 personas, por cada 100,000 personas, probablemente se enfermen 18. Y aquí lo interpretan así: por cada 1,000 habitantes, 0.018 personas están en riesgo de contraer SIDA o enfermarse de SIDA. ¿Cómo se mantiene la prevalencia o incidencia? Bueno, la relación es que la incidencia, pues, al final alimenta este embudo que está aquí, que es la prevalencia. Mientras más casos nuevos, más caerán aquí en este embudo de prevalencia y la prevalencia aumentará. La duración de la enfermedad, si es una enfermedad crónica, aumentará la prevalencia. ¿Y cómo disminuye la prevalencia? Pues a través de la muerte, de la curación, o lo que veíamos con el otro cuadro. Los enfermos se van y disminuye el número de casos. En este ejemplo, Fernanda Morales. Sí. Un censo de 3.076 varones trabajadores de una fábrica en Suecia, el Instituto de Cancerología reportó que el periodo de 1996 a 1999, 12 casos de cáncer orofaríngeo. ¿Cuánto es la incidencia acumulada en esos 4 años de seguimiento? No sé qué es LA. Incidencia acumulada. Incidencia acumulada divide 12 sobre 3.076 por 1,000, y la incidencia acumulada da 0.003, que son 3 de cada 1,000 trabajadores se enfermaron. ¿Cuánto sería la tasa de incidencia de cáncer orofaríngeo en la fábrica sueca? Tasa de incidencia es de 12 casos nuevos sobre 3.076 por 4 años de seguimiento, y lo multiplica por 1,000. Esto da 3.067 por 4 igual a 12.304, y 12 sobre 12.304 por 1,000. La tasa de incidencia es de 0.00097 por 1,000 igual a 0.97. Es decir, que un trabajador de la fábrica sueca desarrolla cáncer orofaríngeo de cada 4,000 trabajadores en 4 años de riesgo.
Y esto también nos sirve para determinar el número de casos que esperamos se presenten en cierto periodo y así determinar mis necesidades para atenciones, qué acciones preventivas tengo que hacer para que esto no se presente, etcétera. Acuérdense que la tasa me está diciendo me está midiendo el riesgo de que suceda un evento. En este caso sería de cáncer orofaringeo. Esmeralda. Sí, entre el personal de cierto laboratorio médico se registraron 532 casos debidas a accidentes laborales en un periodo de 4 años. El número de empleados de este laboratorio era de 520 al comienzo del periodo y de 680 al final. ¿Qué medida de frecuencia puede ser obtenida? Tamaño promedio de la población, que es 520, que eran al comienzo del periodo, más los 680 que eran al final, sobre 2, por, o solamente es un punto, creo que sí es por, ¿verdad? Sí. 600. Sí, entre 2, es entre 2, 520 más 680 entre 2, sí. igual a 600. Porque dividimos entre 2, porque son 2 periodos, el inicial y el final. Sí, y el resultado, los 600, se multiplican por los 4, que es igual a 2.400. Es el tiempo que estuvieron expuestos en el laboratorio, ¿verdad? Y luego ya sacamos el número de casos entre el total de los años en riesgo de los trabajadores por las diferentes, igual a 0.22%. 22 casos por 100 habitantes por año en riesgo. O sea, cada año dentro de este laboratorio, si no modifico yo las condiciones, voy a tener 22 casos de accidentes en mis trabajadores. Entonces, esta tasa lo que me está diciendo, aguas, tienes que hacer algo para evitar que estos accidentes se presenten porque la tasa es muy alta. Este es un ejemplo de las 3 tasas. ¿Quién lo quiere leer? Sofía. Según el Registro Centroamericano de Tumores, aparecieron respectivamente en los años 2001, 2002 y 2003, 97, 121 y 212 casos de cáncer de páncreas, entre hombres de 70 a 74 años. Al comienzo de 2001, este grupo de edad comprendía 309, 949 individuos y al final de 2003 eran 332, 401 individuos. 1. Calculemos la prevalencia de cáncer de páncreas en el año 2001. 2001 es igual al 0.31%, 0.31 de cada 1,000 habitantes. 2. Calculemos la incidencia acumulada para el 2003. Población media, 321,125. 115 casos nuevos por 1,000 habitantes. Entre 321,175 promedio de habitantes es igual a 0.35 por cada 1,000 habitantes. ¿Cuál es la tasa de incidencia de cáncer de páncreas en los 3 años de observación? Total de casos en los 3 años, 97 más 121 más 212 es igual a 430 casos. Y promedio de la población, 321,175 por 3 años en riesgo es igual a 963,525. Síguele. Ok. Total de casos en los 3 años, 97 más 121 más 212 es igual a 430 casos.
Promedio de la población, 321.175 por 3 años en riesgo, 963.525. Tasa de incidencia, 430 casos entre 963.525 años en riesgo por 1.000. Es igual a 0.44 casos nuevos por cada 1.000 habitantes por año en riesgo. Ujú. O también serían 44 casos nuevos por cada 10,000 habitantes por año en riesgo. Cada año voy a tener 44 casos nuevos por 10,000 habitantes. Entonces esto al final me está dando un panorama que yo me voy a enfrentar si no modifico lo que está pasando. Y aquí, bueno, pues es el ejemplo utilizando diferentes años. Tengo que manejar el total de casos y las poblaciones promedio entre los diferentes periodos. Y por el número de años en que están expuestos, que en este caso pues son los 1, 2, 3 años. La tasa bruta de mortalidad pues era el total de defunciones en un año entre la población a mitad del periodo, porque es una tasa acumulada por 1,000. Vienen también las defunciones por edad, defunciones por sexo, etc. Mide la frecuencia de los individuos en la población en cada grupo de edad y otro por hombres, mujeres. Defunciones por causa contra la población, que es diferentes causas, causa por cáncer cervicouterino, etcétera, etcétera. De 15.600 habitantes en una ciudad, 346 murieron de cáncer de pulmón. ¿Cuál es la tasa? El número de eventos, que son 346 defunciones por cáncer de pulmón, entre la población, que son 15.600 por 1,000, 22.17. 22 de cada 1,000 habitantes mueren por cáncer de pulmón. El riesgo de morir por cáncer de pulmón en esa población es de 22 por cada 1,000 habitantes. Este ejemplo, ¿quién lo quiere leer? Vence, Ana Gabriela. En Estados Unidos se notificaron 2.123.323 muertes durante 1987. La población media se estimó en 2.243.401.000 y la mortalidad relacionada con VIH fueron por total 13.468 personas, y los datos poblacionales por edad de todos los residentes y los hombres negros se muestran en el cuadro 2.9. Usaremos estos datos para calcular las siguientes tasas de mortalidad. Tasa bruta de mortalidad, y se divide 2.123.000 entre 3.023 muertes en total por entre 243.401.000 de la población total, y se multiplica por 100.000 y da 872 muertos por cada 100.000 habitantes. Y la mortalidad específica por VIH se divide 13.468 entre 243.401.000 por 100.000 habitantes. Da un total de 5.5 muertes por VIH por 100.000 habitantes. Entonces la tasa bruta es todas las causas específicas por la enfermedad, en este caso es VIH, y se saca la tasa, el riesgo que tiene la población de morir por la causa que sea y por VIH. Gracias. Tasa de letalidad de lo que decíamos, cuántas defunciones se dan en una enfermedad X en un tiempo determinado. Total de defunciones entre total de casos por 100.000, 10.000. Camila, ¿sí están? Sí, doctor.
Dime, a ver, el ejemplo lo puedes ver. Gracias. En Chinandega, la población es de 9.468 habitantes. Existen 1.359 casos de pacientes diabéticos identificados, de los cuales el año pasado murieron 207 por diabetes no controlada. ¿Cuál es la letalidad de la diabetes en Chinandega? Tasa de letalidad igual a 207 entre 1.359 por 100 da un total de 15.23. Entonces mueren por diabetes 15 de cada 100 diabéticos en Chinandega. Es el muertes por diabetes entre el total de diabéticos. Bueno. Ahora están muy pocos, muchos tienen problemas con internet, yo creo. ¿Algún comentario sobre esta presentación? ¿Dudas? Profesor, yo tengo una duda, pero no sé si sea tan válida. Es que, bueno, no me quedó tan claro cómo establecer ve que en algunas fórmulas viene el 10 a la n. Entonces, como que no me quedó tan claro como a la potencia de la que debe de ser, o sea, si 10.000 o 1.000, o sea, ¿cómo lo podemos establecer? ¿Es nada más como se quiera? Sí, generalmente lo más conveniente es hacerlo en enteros. Si tú haces como sale el procedimiento, en algunos te va a salir 0.003 casos. Entonces, por 100. Pues como que decir eso crea cierta confusión. No puedes hacer fracciones de un caso. Entonces, para que hables en números enteros, tendrías que multiplicarlo por 10, por 100, por 1000, hasta que tengas un entero. Entonces, ese 0.003 era por 100, entonces vas a tener que multiplicarlo por 1000, por 10.000, y te va a dar 3 casos por cada 10.000 habitantes, 3 casos por cada 10.000 enfermos, y entonces sí ya es más entendible la cifra que decir 0.003 por 100. Si es arbitrario, tú lo manejas dependiendo, generalmente lo que se recomienda es hasta que obtengas un entero. Ah, ok. Y entonces, por ejemplo, si se eligiera 10.000 para que diera el entero, sería entre 10.000 habitantes. O sea, ya sería Entre como 10.000 total. habitantes, así es. Ah, ok. Muchas Y gracias. en algunos donde el número de casos es tan pequeño, pues son 3 entre 1.000.000. Tendrías que multiplicarlo por 1.000.000 para que tuvieras un absoluto. Ajá. Ok. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, ahora vamos a hacer un repaso sobre los diseños. Recibí sus comentarios, algunos muy buenos, excelentes, otros muy escuetos. Y bueno, yo creo que esto va a hacer que vean su, ¿cómo se llama? Su tarea y corrijan o la amplíen. Los diseños epidemiológicos, decíamos que epidemiología es hacer una investigación acorde a lo que yo requiero. Hacer algo en base a mis necesidades, ¿sí? Entonces, recapitulando, epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de los estados de salud o los eventos de salud en poblaciones. La aplicación de este estudio al control de problemas. La epidemiología se ha clasificado como descriptiva, analítica y de impacto. El diseño de un estudio se entiende. Por diseño de un estudio se entienden los procedimientos, métodos y técnicas mediante las cuales el investigador selecciona las poblaciones o los pacientes
recoge información y analiza e interpreta resultados. ¿Para qué se usa la epidemiología? Pues aquí tenemos una gran cantidad de situaciones. Identificar la historia natural, describir la distribución, frecuencia y tendencias de la enfermedad, identificar la etiología y factores de riesgo, identificar los mecanismos de transmisión y diseminación, priorizar en base a magnitud y tendencia de las necesidades de salud, identificar la magnitud, que es el tamaño o el volumen de las enfermedades, vulnerabilidad, qué tanto tengo yo para incidir sobre el comportamiento de esa enfermedad y cómo las voy a controlar. Y las de impacto, que es lo que decíamos, evaluar las acciones que hacemos, tanto como de manera colectiva como individual, para la resolución de los problemas. Y evaluar mis diseños, si realmente lo que tengo es cierto, sí tendré resultados positivos al implementar las acciones, y si no está bien hecho mi diseño de investigación, pues definitivamente los resultados serán diferentes. Entonces, lo que decíamos, epidemiología en su parte descriptiva, medidas de frecuencia, qué está ocurriendo, solamente estoy describiendo, tratando de encontrar asociación causa-efecto, que es medidas de asociación, y las otras son las medidas de impacto. Cuando estoy tratando de tener el conocimiento de la solución de los problemas, solución o control de los problemas de salud. ¿Qué propiedades debe tener una investigación? Debe ser confiable. ¿Cómo mido la confiabilidad? Pues teniendo tendencia a obtener los mismos resultados en sucesivas ocasiones que yo lo realice en diferentes lugares, pero con las mismas condiciones, ¿sí? Quiere decir que es confiable. Lo puedo replicar, ¿sí? Que tenga validez, quiere decir interna, es el grado de seguridad alcanzado al establecer la relación entre la causa y el efecto, si es válido. Y externa es que yo lo pueda generalizar. En diferentes lugares puedo hacer el mismo y las conclusiones son iguales. ¿De qué depende todo esto? Del diseño que yo escogí para realizar esa investigación. Y lo que habíamos visto, entonces, ¿cómo clasifico los diseños de investigación? En base a 4 criterios: el objetivo, la direccionalidad, el número de mediciones, el grado de control que quiero tener en mi investigación. ¿Sí? Son esas cuatro variables que voy a clasificar mis estudios. Entonces, en el primero, de acuerdo al objetivo, ¿cómo son los estudios? ¿Descriptivos o analíticos? Descriptivos. ¿Qué hacen los descriptivos? Estudian las características de una sola población, describen la frecuencia de los problemas, permiten identificar grupos de población más vulnerables y permiten una mejor distribución de los recursos clínicos. Lo que decíamos, ¿no? Si yo identifico en qué lugares mi problema de salud es más importante, pues definitivamente voy a tener que derivar mis recursos hacia esos lugares. Los descriptivos son observacionales, que son de prevalencia de uno o más casos, o los ecológicos, ¿sí? Descriptivo observacional. No intervengo yo en la investigación. Analíticos. ¿Qué diferencia hay con los anteriores? Que voy a tratar de encontrar relación, causa, efecto. Comparan 2 o más muestras de poblaciones, una con la enfermedad, otra sin ella, una con la exposición, otra sin ella. Comparan características de personas que padecen una enfermedad con personas sanas. Relacionan factores de riesgo con enfermedades. Experimentales. Ensayos clínicos, estudios de campo, casi experimentales, ensayos comunitarios
Y generalmente los que más se utilizan son observacionales, analítico observacional, casos controles y estudio de cortes. Analítico observacional, casos controles, estudio de cortes. ¿Sí? Entonces, retomando la noticia, aquí hay parámetros que les pueden servir para clasificarlo desde ese punto, desde el punto de vista del objetivo. ¿Sí? Sí. Según la direccionalidad, prospectivos a partir del momento hoy hacia el futuro. Recojo datos o expongo. Retrospectivos del momento actual hacia atrás. Busco información sobre casos, etc. Bidireccionales, hoy hacia atrás y hacia adelante. Entonces, a eso se refiere direccionalidad. Hacia atrás, hacia adelante prospectivos, hacia atrás retrospectivos, o bidireccionales hacia atrás y hacia adelante. De acuerdo al número de mediciones. Transversal, cuando se realiza una sola medición, y longitudinal, cuando estoy haciendo diferentes mediciones, ya sea retrospectivas, tiempo 1, 2, o prospectivas, del momento hacia adelante, tiempo K. ¿Sí? En base al grado de control, pues mientras yo intervenga en él, tendré más control. Entonces, los experimentales y casi experimentales tendrán más control y los observacionales tendrán menos. ¿Por qué? Porque yo no voy a incidir en la investigación. ¿Sí? Entonces, mientras menos pueda yo incidir en la investigación, menos control voy a tener. Y en los experimentales, pues aquí, ¿por qué tengo más control? Porque se manipula, aumento la dosis, cambios de medicamento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tengo mayor validez interna, pero pierdo validez externa porque no puedo generalizarlo tan fácilmente. Los casi experimentales, pues son parecidos a los experimentales, tal vez maneje un poquito menos de variables, pero pues es las mismas consecuencias. Y los observacionales, se trabaja en contextos naturales, no se controla el fenómeno. ¿Cuál es la ventaja? Que no se altera la realidad. Maximiza la validez externa, menor validez interna y menor confiabilidad. ¿Por qué? Porque generalmente como estamos, en caso de los retrospectivos, teniendo información de archivos, etcétera, depende mucho la calidad del archivo para que yo pueda decir que tengo información confiable. Entonces, algo que tenemos que mejorar es mejorar los registros en expedientes, etcétera, etcétera, para que mi información sea confiable y entonces yo tenga definitivamente la posibilidad de tener un resultado de esa investigación de calidad y que realmente pues traduzca lo que está sucediendo en esa población en la que estoy haciendo mi estudio. ¿Cuáles son los diseños experimentales? Aquí están lo que les decíamos. Ensayo de máximo control. Aquí es en laboratorio, generalmente se hacen animales. Y en algunos casos personas voluntarias. Bueno, aquí estuvo la vacuna del COVID, etcétera. Y son los diferentes tipos de diseños unifactoriales, una variable explicativa, 2, etcétera. Ensayos clínicos, generalmente son los que se utilizan para determinar o elaborar nuevos medicamentos, etcétera. En una se les dan el medicamento, en otro les dan placebo, etcétera. En estudios de campo, los sujetos no padecen la enfermedad, pero están en riesgo. El tamaño de la muestra tiene que ser grande y son más que nada estudios preventivos. Los cuasi experimentales son estos. De hecho, no los revisamos de manera importante. Les voy a subir la presentación para que la tengan.
y lo pueden revisar. Diseños observacionales. No existe manipulación sobre las variables independientes. Se observan las condiciones en que los eventos ocurren de forma natural. Solo se recoge información sin intervención del propio investigador. Están los ensayos de prevalencia. No se determina la causalidad. Son transversales, una sola medición. Solo describen. Son estudios previos destinados a la búsqueda. Nada más estoy diciendo qué está pasando. En la población X, en tal momento, hay 50 casos de tuberculosis. Lo escribo. Son muchos, son pocos, no sé. Yo no estoy diciendo que ahí están, ¿no? En el estudio de casos y controles, dice que se trata de comparar dos grupos de sujetos. Uno con la enfermedad, casos, y otro sin ella. Se pretende determinar cuáles son los factores de riesgo asociados al evento. Se compara la frecuencia entre la exposición de cada grupo a los factores. Se estima el odds ratio, son analíticos y retrospectivos. Estudio de cohortes. Son estudios de seguimiento de una población. Se parte de un grupo de sanos, un grupo grande. Se divide este grupo grandote en dos, uno que voy a exponer a un factor y otro que no voy a exponer. Al finalizar del tiempo del estudio, se compara la incidencia de la enfermedad entre ambos grupos y se estima el riesgo relativo, ¿sí? Se pueden hacer diferentes mediciones, o sea que sería longitudinal. Hasta ahorita, ¿alguna duda, comentario, etcétera? No, doctor. ¿No? Hasta ahorita con lo que llevamos. Jimena. En relación a lo que enviaste en tu tarea, ¿cómo ves? De acuerdo al objetivo, ¿qué será? Jimena, ¿estás? ¿Pero cómo está? Ari, Rito. Sí, doctor. Adriana, perdón. Sí, doctor. Acerca de lo que yo puse. Sí. Bueno, yo había puesto que era analítico observacional. Ajá, de acuerdo al objetivo es observacional. Ajá. Perdón, es que no entendí. Sí, yo había puesto que era observacional. También el tipo de diseño era, permítame. Sí, sí. Perdón, de casos y controles. O sea que era el diseño. Porque ¿Por qué comparaba. de casos y controles? Porque comparaba, bueno, esos dos grupos de sujetos, una de las personas con una enfermedad, que eran los casos que en la noticia serían los bebés que nacieron con malformaciones congénitas, y el otro sin ella, que eran los controles, y eran los bebés que nacían pues sanos. Y el factor es Los casos son los niños que tienen un problema, ¿verdad? Sí, y los factores de riesgo asociados al evento, pues era el hecho de que los padres tomaran metformina 3 meses antes de la concepción del bebé. Entonces, ¿es analítico? Sí, yo había puesto que era analítico. ¿Cuántas mediciones se hicieron? Permítame, tengo el dato. Decía que la investigación dio seguimiento a más de 1 millón de nacimientos entre 1997 y 2016.
Sí, ahí fue donde juntaron, ¿no? Tomaron en cuenta eso. Y fue que obtuvieron el número y se fueron a investigar 4 hacia atrás, ¿no? De la fecha en que se hizo a la anterior. Entonces, ¿qué es? ¿Prospectivo o retrospectivo? Es retrospectiva. Retrospectivo, ¿sí? ¿Transversal o longitudinal? Era longitudinal porque pues era desde 1997 y 2016, así que no solo fue una toma de un momento determinado. Aunque solo se hizo una sola medición, ¿no? Sí. Que fue en el año 2000, vamos a suponer 2017. No se hicieron mediciones anteriores, sino que en este año se estuvieron obteniendo información y hasta aquí se hizo la medición. Pues son transversales. ¿Sí? Sí, gracias. Uh-huh. Aquí vienen las ventajas y limitaciones de los estudios observacionales contra estudios clínicos. Y bueno, pues definitivamente los de prevalencia, caso y control son fáciles de realizar. Por lo tanto, no cuestan mucho. Necesitan de un tiempo relativamente corto. Permiten estudiar más de una enfermedad y factor de riesgo. Duran poco tiempo. Permiten el análisis de varios factores para una misma enfermedad. Son útiles en enfermedades raras. El de cohortes estima incidencia, permite el seguimiento de la enfermedad. Y las limitaciones, pues definitivamente que por sí solos no permiten estudiar causas porque no están investigando asociaciones. En enfermedades raras no se recomienda. Puede haber sesgos. Sí, José Antonio, ¿quieres mencionar algo? Bueno, nada más, bueno, si quiere continuar, bueno, es que de esto yo también había encontrado, bueno, también la noticia menciona y también lo agregué en mi análisis, que algunos sesgos que presenta el estudio. Ajá, sí, así es. O sea, hay que tener mucho cuidado. Muchas veces los resultados hay que ver muy bien. Por ejemplo, sería muy interesante haber visto las tablas tetracóricas, etcétera. Y bueno, pues eso disminuiría, ¿no? El sesgo. Hay secuencias temporales en casos controles, no estiman directamente la incidencia. Y los sesgos, en el caso que les decía de casos controles, pues definitivamente la información sí está disponible y la calidad de la misma. Cohortes es costo elevado, precisan muestras, son útiles por enfermedades raras. Y los ensayos clínicos experimentales, pues definitivamente cuestan mucho dinero y generalmente lo hacen los laboratorios. Otro tipo de estudios pues son los de tamizaje, a través de pruebas de laboratorio, mando yo a hacer exámenes. Los ecológicos que mencionaba su compañero son diferentes áreas geográficas y determinan todo lo que ya vimos, ¿no? Incidencia, prevalencia. Descriptivos de uno o más casos, estos generalmente son casos raros y los híbridos son aquellos que se llevan a cabo combinando algunos de los anteriores, uno o más de los anteriores. En tamizaje generalmente son las pruebas que se hacen. Si pasas de 30 años, te vamos a hacer tu glicemia capilar, te vamos a medir la presión, te vamos a hacer un Papa Nicolau, te vamos a hacer una prueba de mastografía, etc. Tipo de estudios epidemiológicos, aquí les dejo esta gráfica, esta lámina para que lo vean. Se puede resumir lo que habíamos visto. Y esto me interesa que se vea. Es medidas relativas de asociación para medir el riesgo de asociación. Nosotros utilizamos la tabla tetracórica. Se llama tetracórica porque tiene 4 celdas. Y aquí cada uno de la celda tiene una característica. Por ejemplo, la celda A nos habla de los enfermos que estuvieron expuestos. Enfermos no expuestos sería B. Los que no enfermaron aún expuestos sería C. Y los que enfermaron no expuestos sería D. Entonces, cada uno de estos valores tiene la
característica, tiene una característica diferente. A, enfermos expuestos. B, enfermos no expuestos. C, no enfermos expuestos. D, no enfermos y no expuestos. ¿Sí? Y aquí vienen los totales. Totales del grupo de expuestos, totales del grupo de no expuestos, totales de enfermos y totales de no enfermos. Como el riesgo relativo, entonces es A entre A más C, A entre A más C, que es este. ¿Sí? Perdón, es A entre, esto es en expuestos, A entre A más C, que es esto, que sería 3 entre 5, me da 0.60. Y entre no expuestos sería B entre BD, que sería este, 1 entre 4, 0.25. El cociente de esto da 2.4. Y lo que decíamos, la población expuesta tiene 2 veces más probabilidad de padecer la enfermedad en estudio que la población que no se expone. O sea que existe una asociación entre la exposición y la enfermedad. 2 veces más que lo que no se expusieron. Entonces, esta es la tabla tetracórica que les decía, 4 celdas, y el resultado, aquí está la fuerza de asociación, lo que veíamos en los modelos. Mientras más se aleje de uno, más fuerza de asociación tiene. Y así va siendo débil, leve, moderado, muy fuerte. Abrumador, pues más de 40. Un valor de 1 quiere decir que no hay asociación, no hay fuerza de asociación. Y aquí está otra forma de ver la tasa de incidencia en expuestos y no expuestos. Esta es una riesgo relativo, es una división A entre A más B, que sería la incidencia en expuestos, y C entre C más D sería la incidencia en no expuestos. ¿Sí? Entonces, esta incidencia entre esta me va a dar un resultado y en base a eso yo voy a tener si existe o no asociación entre los expuestos, entre la exposición y la enfermedad. Este es el odds ratio, este es el riesgo relativo. Para odds ratio serían casos A por D, ¿sí? Son productos cruzados que le llaman expuestos casos A por no expuestos controles y B expuestos controles por C expuestos, no expuestos casos. ¿Sí? Producto este por este acá, este por este acá. Si hacemos el ejercicio y ustedes lo hacen con cualquier valor, les va a dar un mismo resultado. Y aquí está este cuadrito que les va a servir para que los ubiquen. Incidencia de expuestos, incidencia no expuestos, riesgo relativo entre C más C, C más D, y riesgo atribuible A por A más B, y C, C más D, que es A más B, y C, ¿dónde C? CD, perdón, A, B, C, CD. Y aquí hay un ejemplo que habla sobre la relación que hay entre el infarto del miocardio y la presencia de hipertensión sistólica. Y aquí lo que vemos es el odds ratio A por D, 180 por 997, que son los productos cruzados, ¿sí? Entre 30,982 y me da 4.46. ¿Qué quiere decir esta cantidad? Que los individuos con infarto del miocardio tienen 4.46 veces mayor oportunidad de tener hipertensión sistólica severa.
Ujú. Y aquí está un estudio, es el estudio de Framingham, que es uno de los estudios más largos, empezó en 1948, todavía sigue, y es el que nos ha dado mayores resultados en cuanto a obtener conocimientos, y en base a estos conocimientos aplicarlos para el tratamiento y el manejo de la hipertensión y el colesterol, el infarto del miocardio, la relación del tabaquismo. Todo esto es una investigación que pues sigue siendo vigente, cada vez encuentran más conocimiento, y bueno, pues definitivamente el hacer investigaciones solamente necesario para hacerla, pues tener la intención de hacer la investigación. No es tan complicado. Ujú. ¿Algún comentario o pregunta? Creo que no, doctor. ¿No? Les subo los archivos para que los revisen, les sirva. Y acuérdense que tienen que hacer el resumen de lo que hemos visto hasta ahorita de la unidad 3, epidemiología. Y les voy a subir al correo.